Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Ahora vamos a ver 7 puntos, 7 paralelos que hubo entre nuestro Señor Jesucristo y Pablo. Vamos a explicar quién es Pablo también y qué es el verdadero cristianismo, a lo que nosotros conocemos, a lo que de verdad está escrito en la palabra de Dios. Así que pueden quedarse. Vamos a orar en este momento. Digámosle: Padre Celestial, gracias te damos por este momento, por este video, gracias por esta oportunidad. Bendice, Señor, a cada una de las personas que van a escuchar, cada una de las personas que tienen dudas, tienen curiosidad por tu palabra, Señor, por este tema. Te pedimos que puedan guardar algo en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, que puedan ponerlas en práctica, que puedan comprender más de tu palabra, Señor. Utilízanos de este lado, utilízanos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a pasar con la alabanza. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Dios Incomparable. Si usted la conoce, por favor, acompáñenos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar. tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Bueno, mis hermanos, les damos con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Esperamos que hayan cantado esa alabanza con todo su corazón a nuestro Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a leer muchos versículos nuevamente para poder ver estos 7 puntos. Pablo tuvo una vida muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo. No exactamente igual, pero sí fue muy similar. Entonces vamos a aprender primero un poco quién era Pablo. Vamos a leer en la palabra de Dios el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 3, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, bendice esta palabra, Señor, bendice tu palabra, que quede en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, que la podamos poner en práctica, que podamos comprender misterios de tu reino, y que nos deje así también la sabiduría para poder ponerla a tu servicio, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Acá estamos hablando, está describiendo quién es Pablo. Bueno, todos sabemos que en un inicio se llamaba Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad, una ciudad que estaba en Roma,
Por lo tanto, Saulo o Pablo tenía su ciudadanía en Roma, y a la misma vez él decidió ser judío, viene de una de las tribus de Israel, y decide ser judío, tuvo la circuncisión y era una persona muy religiosa, por decirlo así. Nos vamos a referir a él como Pablo. Entonces, dice en el versículo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Cuando habla de esta ciudad, en este punto acá en Hechos estaba hablando de Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una persona muy influyente también, que era parte del Sanedrín. El Sanedrín, lo que nosotros conocemos que era como los que juzgaban en la religión de los judíos, que estaba compuesto usualmente por 71, 72 personas, que fue establecido por Moisés en el Antiguo Testamento. Y Gamaliel era uno de los maestros, así como nosotros conocemos otros maestros que hubieron en ese entonces, tal como está Nicodemo. Gamaliel era uno de los maestros principales. Dice: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, Pablo era una persona farisea. Fariseos eran aquellos que se regían por la ley de Moisés del Antiguo Testamento, y por eso habla acá que dice que era estricto conforme a la ley de nuestros padres. Es decir, ellos trataban de cumplir la ley al pie de la letra, eran muy religiosos, trataban de cumplir los mandamientos de Moisés que él había dejado, y eran muy devotos a estas leyes. Entonces, acá estamos aprendiendo un poquito sobre quién era Pablo. Ahora, todos lo conocemos porque el que se quedó sin vista cuando Jesús se le apareció, cuando Jesús le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces acá hay una teoría, y es que estamos hablando que Saulo o Pablo empezó su ministerio después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas consideran, esto está externo de la palabra de Dios, no está escrito en la palabra de Dios, pero consideran que Pablo pudo haber escuchado de Jesús cuando él estaba en vida. ¿Por qué razón? Porque dice acá en este versículo: criado en esta ciudad, que era Jerusalén, donde hubieron todos los rumores, donde estaban todos los fariseos que contendían con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los fariseos, ellos estaban completamente conocedores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas pueden decir que en su juventud, en su niñez, Pablo pudo haber escuchado a nuestro Señor Jesucristo. Esto Pablo nunca lo menciona, ni tampoco es una teoría que esté fundamentada. Sin embargo, nosotros sabemos que Pablo es muy estratégico. Él se llamaba Saulo de Tarso, luego cuando llegó a Roma, donde los gentiles, a Grecia y todos ellos, él se cambió el nombre a Pablo para hacerse gentil y poder entrar con ellos en ese mundo, en sus vidas. Entonces Pablo era una persona muy inteligente, hablaba varios idiomas, no solo hablaba un idioma, era muy estudioso. Por lo tanto, si Pablo en algún momento escuchó a nuestro Señor Jesucristo, pues pudo haberlo ocupado estratégicamente de no mencionarlo, para que también las personas pudieran creer en lo que él escribió cuando Jesús se le presentó y que él perdió la vista. Porque cualquier persona podría decir: él porque vio, creyó. Mas sin embargo, en la palabra de Dios eso no está contrastado, porque él no vio a nuestro Señor Jesucristo, solamente lo vio sobrenaturalmente cuando nuestro Señor Jesucristo se le presentó. Y por lo tanto, eso sabemos que en la palabra de Dios está escrito como una bienaventuranza. Somos doblemente bendecidos aquellos que no vieron, pero creyeron, según lo que nuestro Señor Jesús dijo en los evangelios. Entonces, en algún punto ambos estuvieron en Jerusalén a la misma vez. Pablo siendo fariseo, estudioso de la ley, y estaban en círculos religiosos. Ahora, vamos a los puntos importantes en este caso. Ya conocemos de nuestro Señor Jesucristo, conocemos la mayor parte, y los que no han escuchado mucho de nuestro Señor Jesucristo, pues pueden ver los otros videos que tenemos en nuestro canal, y allí ustedes van a conocer, pueden buscar por los temas, ustedes van a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Está muy explicado en todos los videos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro Señor Jesucristo y Pablo inician su ministerio? Estoy hablando, bueno, quizás no el inicio, pero ya quizás cuando ya lo iban a finalizar, nuestro Señor Jesucristo, ya casi a sus 32, 33 años. El punto número uno que a ellos los une
es que ambos decidieron ir a su destino sabiendo que iba a haber sufrimiento. El detalle es de que a ambos los estaban buscando en Jerusalén. A ambos los estaban buscando en Jerusalén y ambos decidieron acudir a su destino. Para ver esto a la luz de la palabra de Dios, vamos a leer en el texto, en el libro de Lucas, en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 51. Lucas 9:51, y dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él fue llamado para regresar a Jerusalén. Jerusalén lo había dejado casi desde que el inicio, porque lo estaban buscando los de la religión judía. Jesús ya había ido por los samaritanos, ya había ido por los gentiles, ya había ido fuera de Jerusalén. Pero acá está diciendo que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Pues tomó fuerzas, agarró fuerzas. Él sabía lo que iba. Jesús ya sabía que su hora iba a llegar. Y tomó fuerzas, agarró fuerzas para regresar a Jerusalén, donde sabían que lo estaban buscando para matarlo. Y es lo mismo que pasa con Saulo de Tarso. En el libro de Hechos 20, capítulo 20, leemos el versículo 22 y 23, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le había dicho eso, le esperaban prisiones y tribulaciones. Entonces, ambos tenían un destino en Jerusalén. Ambos tenían ese destino en Jerusalén. Es que a los dos los estaban buscando. A ambos los estaban buscando porque les iba a venir. Si bien es cierto, para Pablo eran tribulaciones y prisión, para nuestro Señor Jesucristo era entregar la vida, porque nuestro Señor Jesucristo obviamente era el Cordero de Dios, el Cordero sin pecado, el Cordero sin mancha. Entonces ese es el punto número uno. Ambos toman fuerza para regresar a Jerusalén. Ambos van voluntariamente al sufrimiento y por obediencia. Ambos sabían a lo que iban. Ahora vamos al punto número 2. Los dos fueron advertidos por los seguidores, por todos los que le rodeaban, por todos los hermanos en Cristo. Los dos fueron advertidos que no subieran. Vamos a leer en el libro de Mateo 16, capítulo 16, versículo 22. Y dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, si una persona de nuestro círculo cercano nos dice: mira, no vayas porque está peligroso, y nosotros vamos a ir porque el Espíritu nos los ha revelado, cualquiera de nosotros podría decir: sí, mejor no voy. Cualquiera de nosotros podría decir: sí, porque nosotros dudamos, porque no creemos profundamente en las revelaciones del Espíritu Santo, porque ni siquiera dejamos que el Espíritu Santo crezca en nuestras vidas. Entonces acá Pedro, el más cercano, del círculo más cercano de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo no iba a utilizar a cualquiera, iba a utilizar al más cercano. Va a utilizar tal vez a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu mejor amiga, la persona en la que más confíes, la va a utilizar para que no hagas su voluntad. Entonces a Jesús Pedro lo tomó aparte y le dijo: es mejor que esto no te acontezca a ti. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Cualquiera se hubiera ofendido, cualquiera hubiera salido llorando, cualquiera hubiera dicho: ¿cómo me trató Jesús? Así como a veces nos tratan en las iglesias y salimos llorando, salimos diciendo cómo nos trataron, porque muchas veces no aguantamos nada y no somos espirituales. Y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 4, dice: y hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían al Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y en el versículo 12 dice: al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. 2 grupos de personas a Pablo.
le dijeron que no subiera a Jerusalén. Sabían su destino, sabían para dónde iba, pero les dijo, no suban a Jerusalén. Si nosotros el Espíritu Santo nos dijera, anda a cierto lugar, anda a un hospital, anda a tal colonia que nunca hemos ido o que tal vez ya hemos ido, pero sabemos que nos va a venir mal, ¿iríamos nosotros realmente por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por seguir a nuestro Señor Jesucristo nosotros lo haríamos? Si la primera persona que se nos presente enfrente y nos diga, no, no vayas porque ahí está fea la situación, está peligroso, pues nosotros ya no lo haríamos. Pero ese es el punto número 2 que ellos tenían acá. Ambos continúan con el propósito de Dios a pesar del miedo que tenían. Porque somos seres humanos y ellos también fueron carne, también tuvieron su miedo. Y ambos fueron por el propósito de Dios porque el Espíritu ya les había dicho que no fueran, y que fueran, que tenían que ir. Ya el Espíritu les había hablado, ya el Espíritu les había dicho todo esto que les iba a acontecer. Bueno, en el caso de nuestro Señor Jesucristo solo esperaba la hora. En el caso de Pablo, el Espíritu le había dicho que por el Espíritu le iban a acontecer tribulaciones y prisión. Ninguno de nosotros quiere ir a prisión, y menos por nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros quiere sufrir males, y menos por nuestro Señor Jesucristo. Si estando en una iglesia no aguantamos la crítica, no aguantamos los problemas, no aguantamos nada. Y ya no vamos, desistimos, ya no seguimos. Pero aquí era algo más que una palabra. Era algo más, eran acciones. Iban a estar presos, los iban a golpear, a nuestro Señor Jesucristo lo iban a matar, iba a perder su vida. Y a nosotros con una palabra que nos diga, nosotros ya desistimos del ministerio de Dios. Desistimos de la palabra de Dios, desistimos del propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Punto número 3. Aún sabiendo, ambos tuvieron el llamado a ir a Jerusalén. Aún sabiendo lo que les iba a acontecer, ambos no hicieron caso a lo que los demás les decían por el propósito de Dios. Fueron encima del miedo. Y viene el punto número 3, dice, ambos son arrestados en Jerusalén. Los dos pasaron esa misma situación. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 3, y dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces, acá es lo que nosotros sabemos y conocemos, que llegó Judas, le besó a nuestro Señor Jesucristo, ya lo había vendido, y llegó con todas estas situaciones y armas, dice acá la palabra de Dios. Nosotros no es que en este tiempo que fue peligroso en este país, nosotros no podíamos ver un arma que nosotros ya nos daba la pálida, ya nos afligíamos, ni iban para donde nosotros cuando nosotros ya estábamos afligidos solo por ver un arma. Ahora imagínense que una persona vaya con un arma hacia ustedes y todo sea por el ministerio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es muy diferente. Es muy diferente a que venga alguien con armas por delincuencia, a que venga alguien con armas para arrestarnos, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos evangélicos, porque le hemos confesado, porque le creemos y porque le predicamos. Es muy diferente esa situación. Y nosotros no lo hemos vivido. Nosotros no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado y llevamos un cristianismo bien suave, bien tranquilo, bien light, bien relajado, y yendo solamente a la iglesia, y eso es todo lo que hacemos. No tenemos persecuciones, no tenemos arrestos, no tenemos nada. Pasamos bien tranquilo. Dice en el libro de Hechos 21, capítulo 30 al 33, dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Arrastradito lo hicieron a Pablo. A nosotros nunca, en la iglesia nunca nos han agarrado así. Los soldados tal vez, a usted, a cualquiera lo pudieron haber agarrado y lo pudieron haber golpeado, pero no por la palabra de Dios. Agarraron a Pablo y lo hicieron arrastrado. Y dice, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Es decir, le cerraron las puertas de la iglesia, del templo. A nosotros no nos han cerrado las puertas de la iglesia. Nosotros tenemos una bendición de que podemos ir y entrar y salir. Y procurando ellos matarle, y a nosotros no nos han matado por la palabra de Dios, ni nos han procurado matar,
Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, lo estaban golpeando. Lo mismo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Claro que nuestro Señor Jesucristo posiblemente o seguramente fue más fuerte. Ahí está la película de la Pasión de Cristo donde ustedes pueden ver. Pero a Pablo también lo arrestaron, no solo una vez, fueron varias veces, lo golpearon según la palabra de Dios. Y dice en el 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Lo arrastraron, lo golpearon y lo encadenaron. Pablo y Jesús, la misma situación, lo mismo vivieron ambos, lo mismo. Entonces, acá ellos ya estaban en Jerusalén. Ahí es donde estaba la oposición religiosa. Los judíos que nosotros conocemos, ahí estaba la oposición. A nosotros no hemos vivido nada de esto en nuestro cristianismo. Nosotros no hemos pasado por nada de esto en nuestro camino de cristiano, en el evangelio. Es más, ni siquiera nosotros predicamos el evangelio, ni siquiera nosotros hablamos del evangelio, ni siquiera nosotros servimos, ni siquiera nosotros hacemos mayor cosa por Dios. Entonces vienen acá y luego ambos se enfrentan juicios religiosos y políticos. Esta es la parte del punto número 4. Ambos van a un juicio religioso, ambos van a un juicio político. Eso nosotros lo vamos a ver a través de los evangelios. Primero Jesús fue llevado ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote. Eso fue de noche. Juan lo seguía, según el evangelio de Juan. Fue llevado ante ellos. Y cuando Jesús fue llevado ante ellos, lo que les decían era que Jesús había blasfemado. Con esto querían condenar a Jesús. Jesús, ante los religiosos judíos, Jesús había blasfemado y por eso tenía que estar preso. Luego lo llevan donde Pilato y lo llevan donde Herodes. Aquí ya la situación cambia, porque Pilato y Herodes ya no tenían una posición religiosa. Ellos eran reyes, digámoslo así, de ese entonces, gobernantes, presidentes ahora. Entonces ellos eran muy celosos con que dijeran que iba a llegar otro rey. Entonces a ellos ya no se la vendieron como el blasfemo, se la vendieron como que él se proclamaba el rey de los judíos. Cambió la situación, fue diferente. ¿Por qué? Porque buscaban una excusa para nuestro Señor Jesucristo para poderlo arrestar. Y este texto es muy extenso, por eso no lo vamos a ver, pero en los evangelios están. Si nosotros leemos los evangelios, vemos cómo fue llevado Jesús al sumo sacerdote, luego a Pilato, luego a Herodes, luego lo regresan a Pilato. Y así es como los religiosos querían meterle preso a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasa acá con Pablo. Lo llevan primero al Sanedrín, lo llevan con el sumo sacerdote, con los judíos, con la religión. Le hablan, e incluso ahí se juntan los fariseos y se juntan los seduceos. Los seduceos, para los que no saben, son otro tipo de secta religiosa que había en ese entonces. Se juntan donde los saduceos no creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían que Jesús había resucitado, no creían en nada, en cosas espirituales, ellos no creían en eso. Entonces Pablo los divide bien fácilmente, al principio del libro de Hechos, los divide fácilmente y luego a Pablo lo llevan donde Félix, Festo, incluso llega Agripa, que son gobernantes de ese entonces, y Pablo pide que se le haga un juicio con el César, que era de Roma. Políticamente también Pablo fue juzgado y también a Pablo intentaron condenarlo mediante la política, religiosamente y con la política. En la política tenían su tema, en la religiosidad tenían otro tema. Entonces ellos utilizaban como les convenía sus ideas para que arrestar a los dos, a Pablo y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el punto número 4. Vamos a pasar al punto número 5. En el punto número 5 dice, básicamente, ambos fueron declarados inocentes. Los dos eran inocentes. Cuando llegó Jesús donde
Pilato lo mandó donde Herodes no vio mal en él, lo regresó donde Pilato, porque Pilato lo mandó donde Herodes porque no veía nada malo y tampoco era algo que a él le convenía, porque Jesús no contestaba nada cuando le hablaban. Entonces Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces ellos se quedaron tranquilos. Entonces ambos fueron declarados inocentes. Los judíos fueron, estaban buscando excusas y buscaban cosas para declararlos culpables y no hallaban cómo contradecir, no hallaban cómo justificar, pero por eso es que ambos fueron declarados inocentes. Entonces vamos a leer en el libro de Lucas 23, en el versículo 4, y dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Ningún delito había en él. Ningún delito se había encontrado en nuestro Señor Jesucristo. Pero, como todo estaba escrito en la palabra de Dios y él tenía que entregar su vida para volverla a tomar por nosotros, por los pecadores, por el pueblo de Israel y por los gentiles así también, que ya estaban en el plan de Dios. Entonces todas estas cosas se tenían que cumplir. Luego leemos en el libro de Hechos 26, en el versículo 31. Acá estamos hablando de Pablo. Dice 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Aquí estaba hablando de Félix, Festo y Agripa. El primer gobernante por el que fue juzgado Pablo no lo liberó porque esperaba que Pablo le pagara para liberarlo. Él sabía que Pablo era inocente, pero quería dinero, quería soborno para que Pablo lo liberara. Pasó su gobernación, luego cayó en manos del siguiente, que si no me equivoco era Festo. Y dice acá que se juntó con Agripa y no encontraron ningún mal en Pablo. También declarado inocente. Inocente ante la religiosidad, inocente también políticamente. Entonces, la condenación acá no viene por una culpa real, sino que viene la condenación por algo que los judíos querían hacer, porque ellos estaban perdiendo su pueblo. Todos los pastores, en muchas ocasiones, todas las denominaciones, es una competencia que viven en donde dicen, me están quitando las ovejas, me están quitando el redil, me están quitando el pueblo, se lo está llevando la iglesia que abrió a la par, se lo está llevando. Entonces, como los judíos veían que las personas creían en nuestro Señor Jesucristo y creían en Pablo, ellos agarraron esa malicia en su corazón diciendo, nos está quitando el pueblo a nosotros, nos están quitando, nos están arrebatando todo lo que nosotros hemos construido, y en ellos entró un celo, y por eso querían condenarlos, destruirlos, aplacarlos, apagarlos y callarlos, quitarlos, porque ese era el celo, y eso lo vamos a encontrar también en los evangelios. Ahí está escrito, mientras el número subía que creía en nuestro Señor Jesucristo, el número de personas que eran religiosos judíos bajaba, porque Jesús predicaba en el templo. Pablo, estratégicamente, lo primero que hacía antes de hablarle a los gentiles era predicar en el templo. Utilizaban una estrategia similar. Por eso acá he preparado los puntos, porque su vida fue muy similar, sus estrategias fueron muy similares, obviamente porque ambos tenían la sabiduría de Dios, y Dios actúa estratégicamente, por lo tanto, obviamente ellos iban a actuar estratégicamente igual. Entonces, ambos son declarados inocentes. Y vienen aquí las conspiraciones para matarlos. Ese es el punto número 6. Ambos tuvieron conspiraciones para ser asesinados. Es lo que buscaban los religiosos. Lo que buscaban los religiosos en ese entonces. Para nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. ¿Por qué no lo hicieron en el momento? Porque la religión judía tenía mucho miedo del pueblo. Cuando Jesús estaba en medio del pueblo
el pueblo le creía a nuestro Señor Jesucristo, y si venían los religiosos y les decían, hey, lo vamos a agarrar ahorita preso y lo vamos a matar, si el pueblo se les iba encima, ese era uno de los mayores miedos que tenía la religión judía. Por eso ellos andaban siempre buscando cómo agarrarlo, dónde agarrarlo, y por eso el complot de Judas de noche, cuando Jesús ya no estaba con la multitud, porque ellos le tenían miedo al pueblo. Entonces desde ese día, obviamente desde que nuestro Señor Jesucristo decía que Él era Dios, que el Padre y Él era uno solo, que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar pecados, para sanar y para hacer obras en el día de reposo, ellos acordaron matarle. Imagínense esa religiosidad que tan fuerte era, que en la palabra de Dios estaba escrito. O sea, la religión judía se basaba en los mandamientos de Moisés, y ahí estaba escrito no matarás, pero su religión era tan fuerte que se olvidaron de ese mandamiento y procuraban matarle en sus corazones. O sea, es algo bien fuerte que a ellos les estaba comiendo en su corazón. Y para Pablo vamos a leer en el libro de Hechos 23, y vamos a leer en el capítulo 23, versículo 12, dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Qué está diciendo acá? Jurarse bajo maldición es decir que que caiga sobre nosotros la justicia de Dios si nosotros no cumplimos esto que nosotros nos hemos propuesto, que era matar a Pablo. Acá, si nosotros leemos el texto completo, era un grupo de 40 hombres, acá está escrito, de 40 hombres que hicieron este juramento bajo maldición. Y se considera que no eran solamente 40 eran los que hicieron el juramento, pero dentro de esos 40 habían influenciado más. Por eso a Pablo lo escoltan con un gran ejército hacia Roma, porque se habían juramentado de que decían, o matamos a Pablo o que caiga la justicia de Dios sobre nosotros. Imagínense qué equivocados estaban. Mataban a Pablo, la justicia de Dios le iba a caer porque ellos eran asesinos. No mataban a Pablo, pues la justicia de Dios siempre les iba a caer. Ellos solos agarraron esa maldición. Por eso hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. El que mucho habla, más peca, dice la palabra de Dios. Porque estas personas hicieron un juramento que no debían. Al final ni siquiera pudieron hacerlo, porque fue Pablo custodiado por muchos soldados, a caballo, a pie, escuderos, y se cambió la hora también. Entonces ellos quedaron engañados. Pero ambos tuvieron un complot para ser asesinados, nuestro Señor Jesucristo y Pablo. Entonces, su vida acá es muy similar. Luego viene el punto número 7. Ambos terminan, o ambos cumplen el plan de Dios que tenía para ellos. A pesar de todo lo que había pasado, cualquiera de nosotros se desinfla. Nosotros nos desinflamos por algo tan sencillo, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, por eso nos desinflamos. Y tampoco lo queremos estar, porque nos gusta estar en el mundo y en el pecado. Nadie busca ser lleno del Espíritu Santo. Todos buscan una bendición en la iglesia, en el templo, en la denominación, en la oración. Todos buscan la oración, pero no buscan ser llenos del Espíritu Santo. Ese es uno de los principales problemas que existen hoy en día, porque fue lo primero que Jesús les hizo a los discípulos cuando se presentó, les sopló para que fueran llenos del Espíritu Santo. En Pentecostés hubo un viento en aquella casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Luego en Hechos habla de que la casa de los gentiles hubo un viento también y fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, Pablo, todos ellos, Juan, los apóstoles, los discípulos, Esteban, todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y es lo que hoy no vivimos. Nadie está lleno del Espíritu Santo. Pero volviendo al tema, ambos cumplieron el plan de Dios. Vemos en Juan 3:16, de los versículos más conocidos y que a la gente más le gusta.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios fue cumplido para nuestro Señor Jesucristo. Y para Pablo también. En esa tribulación que pasó Pablo, llegó un momento donde Jesús se le presentó y le dijo: Pablo, me vas a hacer testigo en Roma. Y así sucedió. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que parecía derrota acá era el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios, el cumplimiento del plan que Dios había establecido. El que no se movió, el que no se ajustó, el que no cambió, basado en todas aquellas situaciones diferentes que hubieron. Aquí no aparece el final de Pablo, no aparece el final de Pablo, pero el propósito de Dios es que, de Jesús también para Pablo, es que él fuera testigo en Roma. Él fue testigo en Roma. Cuando él fue al tribunal de Roma, él habló de Jesús. Muchos creyeron, los que no quisieron creer, no creyeron, pero muchos creyeron. Ese era el propósito de Jesús, de Dios, que Pablo le fuera testigo. Y el propósito de Jesús era entregar su vida para la salvación de nosotros, para el perdón de todos los pecados que nosotros tenemos. Entonces, la vida de ellos fue muy similar. Fueron 7 puntos similares. ¿Hemos nosotros vivido alguno de estos 7 puntos en el ministerio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Ustedes analicen su vida y piensen en su vida. Acá en Lucas habla, por eso Lucas se consideraba doctor, porque era el único que hablaba de enfermedades. Habla que nuestro Señor Jesucristo sudaba como gotas de sangre. Esta era una enfermedad llamada hematridosis. Esto representaba la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta enfermedad se presentaba por una fuerte tensión, por un estrés muy grande en su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sudado gotas de sangre? Nosotros solo sentimos lo tenso en nuestro hombro, en nuestro cuello, en nuestro cuerpo, nos duele la cabeza, pero ¿cuántos de nosotros hemos sudado gotas de sangre? Este fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Pablo. Pablo golpeado. En una ocasión a Pablo lo apedrearon. Y lo dejaron de apedrear porque consideraron que ya estaba muerto. Vinieron todos los que andaban con Pablo, y al rodear todo a Pablo, Pablo se levanta. Porque los que estaban con Pablo también estaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros, ¿cuánto hemos sufrido por Jesús? ¿Cuánto hemos sufrido por nuestro Dios, por nuestro Padre? Que nosotros tengamos una enfermedad no significa que nosotros estamos sufriendo por Dios. Que esa enfermedad sea causada por el propósito de Dios, porque predicamos, ahí es que nosotros estamos sufriendo por Dios. Pero una gripe, una calentura, un dolor que a nosotros nos surge sin hacer nada por Dios, esa no es una prueba de Dios. Esa es una enfermedad que el mundo también va a pasar. Que podamos ser sanos por Dios, obvio, claramente que sí. Como todos los que fueron sanos en los evangelios por Jesús, así como todos los que sanaron por la sombra de Pedro, por Pablo, aquella persona que cayó del 3er piso y lo abrazaron y recobró la vida. Así nosotros podemos ser sanos, claro que sí. Pero nosotros hemos sufrido una enfermedad grave por el evangelio de Dios. Ese es el verdadero cristianismo que nosotros no conocemos. Nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia sin propósito, por compromiso, por obligación.
y en 5 minutos tengo que leer 2 versículos, y con eso yo ya saldé, quité mi pena moral de que leo la palabra de Dios, pero no la entendí. Olvidamos el ayuno, olvidamos la oración con Dios, y nosotros quitamos nuestra pena moral con ir a la iglesia. Y si vamos el domingo, estamos bien con Dios. Y si vamos un día de la semana, sentimos que andamos flotando con Dios espiritualmente, cuando no es así. La espiritualidad y ser llenos del Espíritu Santo depende de sufrir todo esto a causa del Evangelio de Dios, de sufrir lo que Pablo y lo que Jesús sufrieron, lo que nosotros no estamos sufriendo y lo que nosotros no estamos experimentando. Ahora aquí les dejo estos 7 puntos a ustedes. Analícenlo, y todo esto está escrito en la palabra de Dios. Si quieren leer los textos completos, ustedes saben que en la descripción se dejan los textos para que ustedes los puedan buscar y para que ustedes puedan corroborar en la palabra de Dios que todo acá está escrito. Ahora, vivamos un cristianismo diferente, un cristianismo como el antiguo, no moderno, no frágil, no como le dicen a la generación de cristal que con cualquier cosa se quiebra, sino uno de verdad como Jesús, como nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo vivió, como Pablo le imitó. Por eso Pablo decía: ser imitadores de mí como yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Imitadores de nuestro Señor Jesucristo. El primero que murió fue Santiago o Jacob, el hermano de Juan. También murió asesinado. Juan el Bautista asesinado. A nosotros nadie nos amenaza ni nos asesina, y nosotros ya nos quebramos porque nos miraron mal. Analicemos la palabra de Dios. Volvamos al cristianismo antiguo. Busquemos la espiritualidad de Dios. Y sabemos cómo hacerlo. Si no sabe cómo hacerlo, nuevamente les invito a todos los videos que ya están en la plataforma, que ya están en la cuenta, para que ustedes lo puedan ver y puedan aprender más. Así que les dejo esto. Y toda aquella persona que quiera acercarse a Jesús, tal vez diga: no, ¿y yo para qué me voy a acercar a Jesús si voy a sufrir así? Pero la vida eterna que vas a obtener, lo que vas a obtener después de todo esto, no se va a comparar a lo que uno vive acá en la tierra. Acá en la tierra vive felicidad, pero no conoces el gozo de Dios. Acá en la tierra tenés alegría, pero es pasajera porque no conoces el gozo de Dios. Acá en la tierra podés decir que tenés paz, pero la paz de este mundo no se compara con la paz de Dios. En esa tierra podés decir que tenés tranquilidad, pero eso no se va a comparar con la tranquilidad de Dios. Así que acércate a Dios, busca el reino de Dios y su justicia, la salvación, y esto es inicialmente por la oración de fe que nosotros hacemos acá. Así que repetid después de mí, porque no te vas a arrepentir. Ninguno de los discípulos se arrepintió, fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron. Esa fuerza solo Dios la da. Así que experimentad esto, una espiritualidad verdadera. Y repetí después de mí esta oración con tu boca. Y di: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo video. Espero que esto despierte tu curiosidad por saber más de la palabra de Dios, tu deseo por conocer el reino de Dios, y que el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida para que sientas lo que este mundo no puede sentir. Que Dios te bendiga.